Gente, muy buenas noches, tardes o días. Seguimos en cuarentena, seguimos con las presentaciones de los temas de radiología del sistema digestivo. En este caso vamos a ver la segunda parte que corresponde al yeyuno, al íleon y al colon. El yeyuno íleon corresponde al intestino delgado, que lo estamos viendo acá, y el colon pues son todas las porciones del intestino grueso. Como es de costumbre, vamos a hacer un breve recuerdo anatómico. Entonces, habíamos visto la anterior semana que el duodeno, que era la continuación del estómago, pertenecía a la vía digestiva alta. Entonces, tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, que corresponde a la vía digestiva alta. Ustedes ven esta flexura, esta angulación. Ese es el ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal. Aquí empieza nuestro tema de hoy, que corresponde a la vía digestiva baja. Sin embargo, vamos a mencionar en algún momento al duodeno. Entonces, el yeyuno íleo en realidad es el conjunto de asas intestinales que tiene una longitud de 7 a 8 metros aproximadamente, donde las asas yeyunales van a ser toda la porción proximal, es decir, la que continúa del ángulo de Treitz, toda la porción proximal. Y la porción distal son las asas ileales, ¿sí? Es íleon, así como está escrito acá. El íleon terminal, que así se llama la última porción, es el que va a estar en contacto con el colon, como vemos acá. Ampliando esta imagen, tenemos esto. Y miren, con el corte que se ha realizado a este nivel, vemos que en su mucosa el intestino tiene unos pliegues circulares, llamados válvulas conniventes, o simplemente pliegues circulares. Y eso lo va a diferenciar, muy aparte de su longitud y del calibre, del intestino grueso, donde va a drenar el contenido, el íleon, directamente a este saco, de donde está naciendo el apéndice, el ciego. Y este nivel se va a empezar la formación de las heces, y por peristaltismo van a tener un sentido por el colon ascendente, transverso, descendente, hasta llegar al ano. Entonces, asas yeyunales, asas ileales, unión ileocecal, y ahí empieza el colon. El colon, como estamos viendo, no tiene válvulas conniventes o pliegues circulares. Tiene, para empezar, estas tiritas longitudinales que lo acompañan en casi todo su trayecto, llamadas tenias cólicas. Son cintillas en realidad de músculo liso. Y tiene unos pliegues más separados que no ocupan la totalidad de la luz, llamadas austras cólicas. Y lo vamos a ver mejor acá. Entonces, aquí está el íleon terminal envuelto por mesocolon, ¿no? Dicho sea de paso, el peritoneo, el pliegue de peritoneo que envuelve al intestino delgado se llama mesenterio. Es rico en vasos sanguíneos y también en nervios. Es una estructura muy irrigada, el mesenterio. Y la que está uniendo al colon con la pared abdominal, sirve para fijación, nutrición, entre otras cosas, es el mesocolon. Entonces, tengo otra vez ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, o llamada también hepática, porque sabemos que aquí está el hígado. Generalmente esta flexura cólica derecha
es un poco más baja que la flexura esplénica o cólica izquierda. Lo que está entre las dos flexuras es el colon transverso. Se continúa con el colon descendente y cuando entra en la cavidad pélvica se convierte en colon sigmoides, que es la porción más dilatada del colon en condiciones normales. Finalmente el recto y el ano. Algunos ligamentos, por ejemplo, que lo une con el vaso. Aquí detrás se encuentra el páncreas. Y el hígado sabemos que está a este nivel. Entonces, ¿qué posición va a ocupar el intestino delgado? Aquí tenemos un esquema, si me siguen, de toda la cavidad abdominal. Aquí están los rebordes costales. Va a ocupar una zona media el intestino delgado, porque el colon lo va a envolver, ¿sí?, por todo el perímetro. Entonces, esta zona media, que es mesogastrio e hipocondrio, en su mayor parte, va a ser el sitio de preferencia de las patologías del intestino delgado. Y esa es otra característica que debemos tener en cuenta. Mientras que el colon, miren, es periférico, está envolviendo o rodeando al territorio que ocupa el intestino delgado. Entonces, es muy útil esta información a la hora de visualizar las imágenes que vamos a ver en esta presentación. Para estudiar estos dos órganos, ¿qué estudios de imagenología utilizamos? Siempre el más sencillo, económico, accesible, la radiología simple de abdomen, ¿sí? En ocasiones, y sobre todo para obstrucciones, se puede requerir el enema, es decir, el contraste, pero ya no por vía oral, a diferencia del anterior segmento que vimos en la vía digestiva alta. Era la serie esófago gastroduodenal por vía oral, en este caso es por vía rectal, ¿no?, a través de un enema. Se utiliza tomografía, también resonancia, endoscopía a través del recto y pues muy poca ecografía. ¿Cómo se ve el intestino delgado a la radiología simple? Entonces, teniendo en cuenta las asas intestinales, miren, estas son las asas yeyunales o proximales, ¿no?, las que están más cerca del cráneo, si quieren. Estas son las asas yeyunales y la disposición que tienen también es una sobre otra, ¿no? Serpentean como si una estuviera encima de otra. En cambio, las asas ileales, miren, es a la inversa. Es como si estuviera una al lado de otra. Esta es una placa totalmente normal. Y miren, hay pequeñas líneas radiopacas. Pueden ver aquí. Esas son las válvulas conniventes, propias del intestino delgado, y ocupando sobre todo la región central. En cambio, el intestino grueso no tiene válvulas conniventes, no tiene pliegues, apenas se pueden ver una que otra ostra cólica, ¿sí? Es mucho más dilatado y está ocupando la periferia. Aquí está el ciego, ascendente, transverso, y el descendente a este otro lado. Entonces, para que termine de quedar claro, antes de entrar a las patologías, en el intestino delgado, la posición que ocupa es sobre todo central, mesogastrio, hipocondrio. De repente puede invadir un poco la periferia, pero sobre todo es central, como estamos viendo o representando acá. Y el colon, sobre todo, es periférico. Es como que estuviera protegiendo al intestino delgado. Y hablando de patologías, en realidad son diversos grupos y tipos de patologías que finalmente la mayor parte de ellas, al ser estos órganos que forman parte de un gran tubo digestivo,
Entonces, por la forma y características que tienen, tarde o temprano pueden llegar a obstruirse. Y vamos a hablar básicamente de eso en esta ocasión, de la obstrucción intestinal. Hay una clasificación, hay obstrucciones del intestino delgado, del intestino grueso, ¿sí? Primero vamos a dar la definición. Como su nombre lo indica, la obstrucción intestinal es el bloqueo o la imposibilidad del paso del contenido del intestino en un segmento determinado. En este caso estamos viendo una obstrucción a nivel del yeyuno, ¿sí? Por la posición que ocupa. No es colon porque lo estamos viendo aquí el colon sanito. No es ileón porque el ileón está abajo. Entonces las asas proximales hemos dicho que es yeyuno. Y aquí está. Sin importar la causa de la obstrucción, se considera una emergencia médica, porque vamos a ver a continuación. Hay formas de clasificar y la más utilizada, de la que vamos a hablar un poco más ahora, es de la clasificación etiopatogénica, es decir, ¿qué está produciendo la obstrucción? Tenemos un tipo de obstrucción mecánica llamado íleo mecánico, ¿sí? Íleo, así, no ileón. El término íleo es clínico para obstrucción, íleo mecánico. Y tenemos otro que es el íleo paralítico, o llamada también la obstrucción funcional. En el primer caso, existe una verdadera barrera física que está causando la obstrucción. Y generalmente está bien localizada. En cambio, en la obstrucción funcional o el hilo paralítico, no hay una barrera física, sino más bien funcional, algún trastorno en la motilidad intestinal que está causando la obstrucción. Y a veces uno puede conducir al otro tipo, dándose una verdadera obstrucción mixta. Hay otros criterios de clasificación. Por ejemplo, según el nivel de obstrucción, esta puede ser alta o baja. ¿Cuáles son las obstrucciones altas? Incluyen dos segmentos del intestino delgado. Miren el duodeno, que en realidad pertenece a la vía digestiva alta, pero puede obstruirse al ser un segmento tubular, un conducto, y pertenece a la obstrucción alta. Al igual que a las asas yeyunales, ¿no? Estas asas proximales que hemos mencionado, que tienen un calibre relativamente mayor a las ileales. Y las bajas son las que incluyen a las asas terminales o ileales y obviamente todos los segmentos del colon. Según la clínica o su forma evolutiva si quieren, se clasifican en agudas cuando el proceso es súbito. Puede ser pocos minutos o pocas horas y el proceso es agudo, es generalmente agresivo. Y cuando es crónico, puede tardar semanas, varios meses, ¿no? Citamos, por ejemplo, una hernia intestinal que al principio puede ser simple, pero con el paso de los meses puede llegar a estrangularse y causar una verdadera obstrucción. Y eso pues hay que operar de emergencia, si es que no se puede reducir. Y según la complejidad de la obstrucción, vamos a tener la simple, la estrangulada o compleja y la formación del asa cerrada. Veamos la simple. En la simple, como su nombre lo indica, solo se bloquea o se interrumpe el tránsito intestinal. No hay un compromiso vascular serio
y no hay el riesgo de necrosis. En la estrangulada, como hace referencia y ya podemos imaginar por el nombre, además de la obstrucción o el bloqueo, hay compromiso de la circulación. Y cualquier compromiso de la irrigación de un tejido me va a conducir indefectiblemente a la isquemia. Y en la obstrucción en asa, este es un caso particular, se citan los vólvulos, donde hay una obstrucción tanto a nivel proximal y a nivel distal del sitio de bloqueo. Es decir, si un segmento se obstruye, tanto el orificio donde está empezando y donde está terminando va a estar comprometido y es altamente necrótico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Según el tipo de obstrucción, y aquí hablamos ya de la clasificación patogénica que habíamos mencionado. Hablamos del hilo mecánico, es decir, el que tiene una barrera física verdadera, y el hilo paralítico o funcional. En el mecánico, miren, está en otro color por alguna razón. Las adherencias, bridas y adherencias, son la principal causa de obstrucción mecánica, sobre todo en pacientes postquirúrgicos que han sido sometidos a alguna cirugía abdominal. Las hernias también, sobre todo si son crónicas, al igual que las neoplasias, ¿no? Donde exista una neoplasia con aumento del tamaño del tejido, entonces va a llegar a obstruir a los órganos vecinos. Los abscesos que se acompañan de signos de infección, puede haber fiebre, taquicardia, inflamación local o incluso puede haber sepsis. Y los vólvulos, ¿no? el caso que hemos mencionado. Y el hilo funcional o paralítico también en pacientes postoperatorios, sobre todo con manipulación de asas intestinales. Las pancreatitis y cólicos nefríticos, las peritonitis, aquí entra también la hipocalemia, esto se les pregunta igual, la hipopotasemia puede producir un hilo paralítico, entonces es importante el consumo de potasio en la dieta. Y la sepsis. En cuanto a la fisiopatología, es interesante qué ocurre con los segmentos involucrados ante una obstrucción. Va a haber una dilatación proximal al sitio, es decir, lo que esté antes del punto de obstrucción va a presentar dilatación. Entonces, como ese intestino está bloqueado, va a aumentar el peristaltismo proximal y también la secreción mucosa. Empieza a acumularse líquido. Puede haber, si sobre todo es una obstrucción alta, afectando a duodeno o asas proximales, se acompaña de vómito, con mayor frecuencia que en la obstrucción baja, ¿no? Se puede ser un punto de referencia también. Va a haber deshidratación, trastornos metabólicos y shock. Por eso se considera una situación de emergencia. Si llega a estrangularse, en algún momento esa necrosis va a llegar a la perforación y por tanto peritonitis y sepsis. Entonces es importante comprender el mecanismo fisiopatológico. En cuanto a la clínica, este es un cuadrito comparativo en el tipo mecánico, que lo hemos dividido en dos, ¿no? El simple, el que no tenía compromiso vascular, y el complicado o estrangulado donde había compromiso vascular. Y este último corresponde al hilo funcional o adinámico. El dolor abdominal va a ser un signo común. Habíamos mencionado que el mesenterio, el mesocolon son órganos muy irrigados, ¿no? Son tejidos muy irrigados e inervados. Entonces puede producir
dolor muy intenso. En el mecánico simple, la intensidad es progresiva. En el estrangulado es abrupta. Es muy intenso desde el inicio, a veces insoportable. En ambos casos es bien localizado. En cambio, en el dinámico, el dolor es continuo, es difuso, poco localizado y su intensidad no es tan alta como en el ileomecánico. Los vómitos, aquí están sus características. La distensión también es localizada en los de tipo mecánico y difusa en el funcional. Y pues la ausencia de heces y gases, que es común en todos. Ahora sí, ya entrando de lleno a la parte radiológica, sí, no podemos hablar directamente y mostrar directamente las imágenes sin haber comprendido antes primero la anatomía, como estamos hablando de obstrucción, algunos aspectos clínicos antes de ver las imágenes. Entonces, es importante recordar que el estudio de radiografía tiene que hacerse siempre y de preferencia en dos posiciones, en decúbito y en bipedestación. Siempre tiene que ser comparativo. Miren, el gas se empieza a acumular en el intestino delgado después de 3 horas del inicio de la obstrucción. En cambio, en el colon puede transcurrir hasta 12 horas. Y empezamos con el intestino delgado. Vamos a ver algunos signos radiológicos en general y luego vamos a ir hablando para algunos casos particulares. Es común, por ejemplo, la distensión gaseosa, ¿no? Hasta el punto de obstrucción. Se forman niveles hidroaéreos, ¿sí? Los que hemos ido mencionando también. El peristaltismo aumenta en todo el segmento que está antes del punto de obstrucción. Y si esto ocurre a nivel de las asas, miren que están llenas de gas, como podemos ver acá. El colon ya no presenta gas, hay ausencia de gas en el colon, porque pues la obstrucción no está permitiendo que llegue nada. Y vamos a ver algunos signos radiológicos. Aquí está. Cuando el paciente está en decúbito, hay una imagen típica que se llama el signo de las pilas de moneda, como si estuviéramos apilando monedas, ¿verdad? Una sobre otra, donde lo radiolúcido es presencia de gas por la distensión y lo que no se llena de gas obviamente son las válvulas conniventes. Entonces los espacios que están separando a estas burbujitas, si quieren, son las válvulas conniventes del intestino delgado. Esto se ve con el paciente en decúbito, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a este mismo paciente yo le hago poner de pie para la toma de rayos X? Todo este gas se me va a ir a los vértices de las flexuras. Donde haya asas intestinales, sus flexuras van a presentar gas, ¿no? Y me va a dar también otros signos radiológicos. Y a veces es necesario hacer una placa lateral, con el paciente en decúbito lateral más bien. Y miren, voy a tener un signo llamado Pancoast, donde toda la porción lateral superior, la que quede arriba, se va a llenar de gas. El gas es más liviano que cualquier otro elemento. Por eso es que por gravedad tiende a subir. Empezaremos con este signo radiológico llamado signo de la escalera. Se ve principalmente con el paciente en decúbito. Y miren, tiene predilección por las asas proximales o yeyunales.
donde habíamos dicho que parece que estarían formando una escalera, ¿no? Una sobre otra. Hay dilatación, generalmente no supera los 5 centímetros, y las válvulas conniventes se respetan, ¿no? Nunca se llenan de aire. Y las pilas de monedas, pues aquí están, como acumulando moneditas. Niveles hidroaéreos, esto es con el paciente de pie, van ocupando los lugares donde generalmente hay flexuras, donde cambian de dirección las asas, que por gravedad son siempre los vértices, ¿no? Aquí están. Signos de la escalera. El signo del asa centinela. Este también se pregunta en radiología. Primero, ¿qué es lo que se observa? Es un asa única, generalmente, a veces son dos, que presenta una dilatación por un proceso inflamatorio. Eso es importante. ¿Por qué ocurre el asa centinela? Por un proceso inflamatorio. ¿De qué? Y aquí está la clave, ¿no? Esto deben recordar. Es un signo muy característico de la pancreatitis, de la colecistitis, de las apendicitis y del cólico nefrítico. Esas 4 patologías por excelencia pueden darme un asa centinela, que estoy viendo acá y acá, ¿no? Es un asa aislada, porque si ustedes observan el resto, no presenta dilatación. Solo es esta asa que se encuentra cercana al sitio de inflamación. El signo de la media luna o del menisco. Este es interesante. Hay un tipo de obstrucción que incluye un fenómeno llamado intususcepción. ¿Qué es la intususcepción? Aquí estoy viendo esquematizado. Miren, hay una dilatación del intestino y una porción del mismo se está metiendo dentro de la luz del propio intestino, ¿sí? Es como que una porción estuviera devorando a la otra. Se mete ahí adentro en su luz y va a causar obstrucción. Y yo voy a encontrar este signo radiológico, ¿no? De la media luna o del menisco. Entonces tengo la dilatación del intestino y aquí un poco más denso está la porción que se está invaginando, que se está metiendo dentro de la luz de la otra porción. El tratamiento de este fenómeno es netamente quirúrgico. Mira, aquí está la resolución, ¿no? Se saca el segmento dilatado y ya dañado y se hace nuevamente una anastomosis. Si son amantes de las mascotas, este es un fenómeno relativamente frecuente en los cachorros pequeños, ¿no? Que tienden a comer papel higiénico, cualquier tipo de papel, por traviesos. Entonces, si el dueño no controla esa parte de su cachorro, empieza a vomitar, anorexia, no come, y se hace la ecografía o la radiografía, intususcepción. Y también es quirúrgico, ¿no? En los animalitos. Aquí está la invaginación nuevamente de un segmento que se está metiendo en la propia luz del intestino dilatado. Estas imágenes son importantes. La tomografía me va a dar datos mucho más precisos que los rayos X. Por ejemplo, tengo corte axial, axial y axial, ¿sí? Miren, aquí está indicada una obstrucción proximal y una distal. Pero ¿qué pasa si yo no tengo no tengo las letras que me ayuden a decir qué es? Debo agarrarme de los elementos que mejor conozco y que me sirvan como
como punto de referencia. ¿Qué es lo más brillante en tomografía? Al igual que en rayos X, el hueso, ¿no? En condiciones normales. Miren, este cuerpo vertebral redondo, estas láminas y esta apófisis, se parecen más a una vértebra torácica o a una lumbar. Por el cuerpo, podría ser una de las últimas vértebras torácicas, porque el cuerpo de la vértebra lumbar que yo estoy viendo aquí, miren esta por ejemplo, es mucho más ancho que, el diámetro anteroposterior, ¿no? Tiene forma de riñón. Miren, sus láminas son más gruesas y una apófisis espinosa más corta. Lo mismo aquí. Y estoy viendo el sitio de la obstrucción. ¿Sí? Mira cómo el intestino presenta dilatación. Está dilatado y se ve un poco de las válvulas conniventes. En cambio, en la distal, que es esta imagen de abajo, ya no me queda dudas porque yo tengo esto, ¿no? Que corresponde a las crestas ilíacas. Y prácticamente este ya parece más sacro que lumbar. Aquí están sus alas y los agujeritos. Entonces me está mostrando el sitio de obstrucción baja. No se olviden siempre que vean una tomografía, agárrense de un punto de referencia para poder tener idea de la altura del corte que están observando. Y en este caso, en esta otra, estoy viendo niveles hidroaéreos. Miren cómo, igual en tomografía, el aire se va arriba. Se va arriba, ¿no? Y el líquido queda debajo. Todas estas son también asas intestinales. El diagnóstico es más certero, me puede dar incluso la causa de la obstrucción, que a veces no es suficiente con los rayos X. Y si hago una resonancia en este mismo paciente, es mucho más específica que la tomografía. Incluso me puede decir el grado de necrosis, hasta incluso qué arterias son las que están siendo afectadas. Pero obviamente el costo es mucho más elevado de la resonancia. Una tomografía sí se puede hacer, no es extremadamente cara. Ahora vamos a ver las obstrucciones del intestino grueso. Entonces, miren, aquí estamos viendo una radiografía con contraste, donde estoy viendo todas las porciones solo del ciego. ¿Por dónde se administra el contraste para la vía intestinal baja, sobre todo para el colon? Pues por el recto, ¿no? Es un enema varitado. Estoy viendo el ciego, que es el punto de origen. Aquí está la unión ileocecal, ¿no? Todo lo que está proximal a esto es intestino delgado. Ciego, colon ascendente. Miren, esta es la flexura hepática, o ángulo hepático, o cólica derecha. Y desde aquí, el colon transverso, ¿no? Este colon es un poco más normal porque el hígado es el que está ocupando todo este espacio, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo tiene una posición más alta porque el vaso es mucho más pequeño. Es el ángulo esplénico. De aquí tengo el colon descendente, llega a la altura de la cavidad pélvica. Miren, aquí están las crestas ilíacas y se convierte en colon sigmoides, ¿no? Por la forma de S que tiene. Una porción móvil y una porción fija. Existen ciertas patologías que pueden producir, por ejemplo, un agrandamiento y dilatación del colon. Estamos hablando del megacolon. Chagásico, por ejemplo, ¿no? Pacientes con chagas, que hay un grupo de población en Brasil, en Bolivia también. Pacientes que aún tienen chagas. Entonces, generalmente presentan megacolon. Distribuido en la periferia, ¿no? Porque dentro de todo esto están las asas intestinales.
Aquí vamos a hablar del vólvulo sigmoides. Esa porción terminal del colon, que es el sigmoides, puede rotar sobre su propio eje, ¿no? El vólvulo es cuando el colon ha rotado, ha hecho un giro en su propio eje y obviamente va a infartar toda esa zona. Va a haber isquemia, va a haber necrosis. Tenemos que actuar rápido. A veces se puede intentar la devolvulación manual por tacto rectal, ¿no? Es común, por ejemplo, en pacientes idosos de la tercera edad. Antes se podía decir pacientes ancianos. Ahora parece que se ofenden de todo. Ni siquiera ellos, ¿no? Otro grupo de gente que dice son adultos mayores. Bueno, ellos están expuestos muchas veces al bulbo sigmoides, ¿no? Ya por el desgaste del peristaltismo, pues tienden a hacer la rotación en su propio eje. El signo que voy a ver aquí se parece a esto, a un grano de café, de un rico café. Miren, parecido, ¿verdad? Con una radiopacidad central, aquí está otra vez. Se llama signo del grano de café, propio del vólvulo sigmoides. Cuando no puede ser devolvulado manualmente, se hace la cirugía, ¿no? Y si es un megacolon realmente, pues conviene extraer quirúrgicamente un segmento de colon para que pueda haber un mejor tránsito intestinal. Miren, aquí está otra vez el signo de grano de café. Todo ese segmento presenta una obstrucción proximal, donde empieza y también donde termina. Es como hacer un nudo con el propio colon. Y miren cómo puede dilatarse tanto. Si tienen la suerte de ver ingresar a cirugías de estas, es muy interesante. Con el simple manipuleo se dilatan las asas intestinales, también el colon. Pero miren este granote de café, enorme, ¿no? Mucha dilatación. También existe un vólvulo a nivel del ciego. Sobre todo, voy a ver el signo radiológico. ¿Sí? Igual semeja un grano de café, pero ya no es de localización central, ni tan grande como en el sigmoides, sino es más propia del flanco derecho, un poco fosiliaca, ¿sí? Donde se encuentra el colon, o más bien el ciego. Y a ese nivel voy a ver la obstrucción. En todo lo proximal hay niveles hidroaéreos también, ¿no? Hemos dicho que hay dilatación del sitio proximal y con presencia de niveles hidroaéreos. Esto es para recordar nada más la diferencia entre la obstrucción del intestino delgado y del intestino grueso. El grueso es periférico y tiene un diámetro mayor, obviamente, ¿no? Unos 8 centímetros. Y tenemos que ver las aostras cólicas, que son más separadas que las válvulas conniventes y no ocupan toda la luz intestinal. En cambio, el intestino delgado es central, tiene un diámetro menor, las válvulas conniventes que son mucho más seguidas y ocupan toda la luz intestinal. Y pues, nuevamente muchas gracias, nos vemos la siguiente. Y sus preguntas ya saben ahí, ¿no? El que no falla. No, mentira. Siempre es mejor buscar referencias bibliográficas porque cualquier persona puede subir lo que se le ocurra a Google. Siempre busquen referencias bibliográficas, artículos de universidades, de hospitales. Esa es la bibliografía
basada en evidencia. Gracias.